Además de esto, como nosotros, ciertamente tiene una función particular, pero es agente pastoral y parte de nuestra iglesia, tal como cada uno de nosotros. La doctora Silvia Layo se va a hacer cargo esta noche de presentarnos el tema ecología social y pobreza. Es un privilegio que ella pueda estar entre nosotros. Por favor, doctora Silvia, le invitamos a que pueda pasar al frente y mostrémosle nuestro cariño, por favor, con un fuerte voto de aplausos. Silvia, muchísimas gracias. Y seguimos también, por si acaso, en el plano de los merecimientos. Sí, la Comisión Episcopal de Acción Social, como su nombre lo determina, es el área que promocionan nuestros obispos de la Conferencia Episcopal por la acción social que tenemos que desarrollar nosotros. Pero también conocemos un área muy particular en nuestra iglesia que ha pasado por nuestra boca muchísimas veces, ¿no es cierto? ¿Quién no ha hablado de Cáritas alguna vez? Y por supuesto que Cáritas también tiene una presencia nacional. Tenemos la fortuna también en esta noche de contar con la participación del señor Manuel Alberto Guapaya Mendoza. Él es licenciado en Administración y Negocios Internacionales, tiene una maestría en Docencia Universitaria y Gestión Educativa y tiene experiencia en planificación. Pero también está muy vinculado a la labor de nuestra iglesia. Él actualmente es secretario general de Cáritas del Perú, pero anteriormente también ha estado trabajando en otras instituciones y espacios de nuestra iglesia. Por ejemplo, ha trabajado en la prelatura de Caravelí, un lugar que reclama precisamente mucho esfuerzo de la iglesia por la gente que más necesita. Va a ser precisamente uno de nuestros panelistas, el señor Manuel Guapaya, secretario general de Cáritas del Perú, a quien también invitamos aquí adelante. Por favor, estimado Manuel. Y muchas gracias precisamente por esas muestras de cariño. Y si tenemos Cáritas nacional, si el amor se expresa en todo nuestro territorio, también se expresa en nuestra tierra. Hace muchísimos años, con todos nosotros estoy seguro, en mayor o en menor medida, nos hemos esforzado, hemos sudado y hemos pasado necesidades juntos. Cuando hemos tenido unas inundaciones muy fuertes hace más o menos 11 años, el Estado buscó directamente a la iglesia para que pueda asumir la tarea de atender a los damnificados. Inmediatamente se pensó en Cáritas y Cáritas desarrolló una labor maravillosa y espectacular en ese momento. Recientemente, todos recordamos, todavía tenemos inclusive impregnada la marca de la pandemia. Y para atender las necesidades, las autoridades también buscaron a la Iglesia Católica y una organización en particular tuvo que hacerse cargo de esta tarea, nuestra Cáritas Arquidiocesana, que tiene, vamos a decir, el empuje particular, especial y comprometido de un hermano nuestro hermano Alberto Carpio Joyas. Él es economista y hace una labor incansable, como cada uno de nosotros, cada cual en su área, él en Cáritas, justamente por nuestra iglesia. Participan de diferentes espacios, pero es una presencia maravillosa que demuestra que efectivamente nuestra iglesia no ha estado esperando tiempos particulares para hacer algo por la gente, sino que desde hace muchos años estamos en esta tarea. Nuestro hermano Alberto Carpio Joyas del Cusco está acá con nosotros, por favor. Y algunos tal vez, ¿no es cierto?, puede que no estén recordando su nombre, pero cuando lo ven dicen, ah, es él, es el señor de Cáritas. Efectivamente, está con nosotros el señor de Cáritas. Es una mesa maravillosa la que tenemos esta noche. Disfrutemos y aprovechemos de este espacio. Recordarles otra vez cuál es la mecánica de nuestra participación, pero de una manera particular tenemos que hacer una precisión. Tenemos la exposición de la doctora al principio, luego tendremos la participación de los panelistas, primero el señor Manuel, luego el señor Alberto, cada uno por 15 minutos. Y luego vamos a tener la participación con las preguntas de nosotros. Pero en esta ocasión vamos a pasar unas esquelitas, por favor. Ahí anotamos cuál es la pregunta que deseamos hacer y a quién la estamos dirigiendo. Vamos a estar atentos para que quien quiera formular su pregunta en ese momento nos diga, le alcanzamos rapidito la esquelita y así nos vamos organizando para que podamos avanzar de una manera más ordenada. Muy bien, comenzamos entonces. Doctora Silvia, por favor,
¿Los desea hacer desde allá, desde acá? ¿Los desea mejor? ¿O ahí mismo también? ¿No hay problema? Muy bien, doctora. Muy bien. Buenas noches. Funciona el micro, funciona bien. Oscar, nada que es un privilegio que yo esté aquí, el privilegio es enteramente mío. Un saludo muy especial y fraterno a Monseñor Richard, a Monseñor Lizardo y a cada una y a cada uno de ustedes por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Un saludo muy especial de todo el equipo SEAS, que está unido en espíritu, pero también a través de las redes sociales, porque desde las redes de SEAS estamos transmitiendo también este gran evento porque realmente lo merece. Y yo quiero felicitarles a todos ustedes por la organización y la preparación de esta primera Semana Social Arquidiocesana. La estructura que tiene esta Semana Social es realmente admirable, porque se han fijado ustedes en 3 documentos muy actuales del Magisterio Social de nuestra Iglesia, que justamente nos pone en camino de llegar a ese gran desafío, reto, anhelo, pero sobre todo compromiso de ser discípulos misioneros de una iglesia, ¿qué más? Samaritana, ¿qué más? Profética. Samaritana, solidaria y profética. Muy bien, ahí estamos atentos. Entonces, para empezar les tengo que decir que la estrella de esta noche es la Laudato Si. Ayer con el cardenal Barreto estuvimos reflexionando desde Fratelli Tutti. Hoy construimos nuestra reflexión adentrándonos un poquito más a la estrella de esta noche, que es Laudato Si. Y hacia la parte final de la presentación vamos a tener un regalito de un documento un poco más actual, más cercano a nosotros, porque es un documento de nuestra Iglesia Latinoamericana y del Caribe. Ese está reciencito nomás. Pero empezamos aquí. Ecología social y pobreza. ¿Y qué es esto de ecología social? Porque nosotros conocemos mucho y bastante bien la ecología como el cuidado de nuestra casa común, vinculada con el medio ambiente, con la naturaleza, con las relaciones que establecemos así. Pero quizá lo de ecología social puede que medio no nos suene. Así que para entrarle al tema, tenemos un gran asistente aquí. Tengo el honor que uno de los expositores de ayer, uno de los panelistas, sea hoy nuestro asistente técnico. Juancito, dale por favor, vamos al siguiente. Nuestro punto de partida. Nosotros, todos somos discípulos misioneros. Discípulos misioneros, ¿por qué? Seguimos a nuestro maestro. Y si nosotros seguimos al maestro como sus discípulos misioneros, entonces las actitudes del maestro tienen que ser también las nuestras. Y nuestro maestro, Jesucristo, tiene en su actitud y en su particular quehacer una característica esencial. Para él, el centro de toda acción es la persona, pero no cualquier persona. Hay una persona especial, muy especial, por quien él ha optado un premio. Para quien me dice qué tipo de persona es aquella
por la que Jesús ha optado? Los pobres. Ah, muy bien, ya lo han dicho varios, ya no hay premio, porque tenía un premio nomás, pero como lo han dicho varios, ya no hay. Para Jesús el centro de toda acción, el centro de su quehacer aquí en nuestro mundo es la persona y la persona pobre. El pobre es la opción de Jesús. Eso no nos da a nosotros posibilidad de mirar a otro lado o de pasar de largo, porque hemos dicho que seguimos al Maestro. Y como lo seguimos, para nuestro accionar también en el centro siempre tiene que estar el pobre, porque ya Jesús optó. Entonces el pobre es también nuestra opción. Y un ejemplito como para mirar mejor cómo es que Jesús pone al centro una persona. Todos recordamos los pasajes bíblicos de las curaciones que hace Jesús. Y cada vez que hay un enfermo, Jesús, ¿qué cosa hace? Lo llama y le dice, ven aquí, ponte aquí. Lo trae desde donde está, desde donde lo sigue, ¿no? Y lo coloca al centro. Y al ponerlo en el centro de la gente, incluso de las sinagogas, Jesús lo cura. Jesús le da lo que necesita, lo sana. Vamos, teniendo ese punto de partida, vamos a entender mejor lo que Francisco nos dice entrando a Laudato Si. Nuestro Papa nos ha dicho una gran verdad, que tal vez la sabíamos, pero por ahí que no lo hemos comprendido muy bien. El Papa Francisco dice, todo en el universo está interconectado. No hay nada que no tenga relación entre uno y otro, entre las cosas y las personas, entre la naturaleza y los seres humanos. Y por eso el Papa no habla de una ecología tan simple como ecología y cuidado de la casa común o cuidado de los bienes. Habla de una ecología integral. Integral, ¿qué quiere decir? El todo. Entonces, una parte es una ecología que se centra en el cuidado de los bienes de la creación. Pero también está una ecología social. Y eso mañana, por ejemplo, lo van a reflexionar mucho mejor cuando se trabaje desde Querida Amazonía los sueños que el Papa Francisco comparte, ¿no? Entonces, la ecología integral, ¿qué cosa es? Es la que incorpora todas las dimensiones de lo que somos, las dimensiones humanas y sociales. Porque entonces todos nosotros, seres humanos, como sociedad, estamos interconectados, estamos ligados con el universo en su integridad. Pensar en que todo está íntimamente relacionado exige entonces pensar en las condiciones de vida de nosotros como personas y en la supervivencia de una sociedad, las condiciones de vida que tenemos para que la sociedad sea armónica, para que la sociedad realmente responda al plan de Dios. Entonces, no se trata de cuidar la naturaleza y descuidar a la persona. No se trata que el medio ambiente sea sano si es que a las personas no se tiene en cuenta nuestras condiciones de vida. Y recuerden que acá hay una persona especial a partir de quien podemos medir todo. La persona especial son los más pobres. Hasta que la persona más pobre, el último, no tenga sus condiciones de vida digna asegurada, no podemos decir o no podremos asegurar que existe una ecología social
donde todos nos reconocemos como parte del universo en su conjunto. Y nos dice el Papa que en ese sentido, cuando ahora hay muchísimos movimientos ecológicos, y eso está muy bien, ¿no? Muy bien que cuidemos nuestra casa, que se cuiden los árboles, que se cuide la naturaleza, eso está perfecto, y qué bueno que hayan muchísimos movimientos para la protección de los bienes de la naturaleza. Pero eso no es suficiente si es que no entendemos nosotros que no existe una crisis medioambiental o una crisis ambiental y una crisis social y una crisis política y una crisis económica. Es una única crisis. Por eso el Papa Francisco no habla de una crisis, habla de las crisis, porque todo está interconectado. Entonces, una sociedad como la nuestra, ayer nos comentaba el Monseñor Barreto, que está enfrentando una crisis política, no puede estar bien por más que su ambiente esté sano, en el supuesto que fuese sí, que ya sabemos que no lo es, ¿no? Entonces, es una única crisis que el Papa Francisco llama crisis socioambiental. Para que el universo sea armonioso, sea como Dios lo creó, necesitamos que la sociedad toda, que todos los seres humanos tengan y gocen de condiciones de vida digna. Eso entonces es lo que nosotros podemos entender como ecología social. Bueno, una línea fundamental para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, ¿cuál es? Luchar contra la pobreza. Y por eso tenemos, por ejemplo, a mis dos compañeros aquí, un honor que estén con ellos, que estén ellos aquí, porque representan, como Cáritas misma se define, la caricia de Dios, porque llegan justamente a los más pobres con acciones concretas y con ayudas concretas, todas tendientes a mejorar la calidad de vida, buscando formas creativas de combatir la pobreza. ¿Y para qué? Para devolverle al pobre fundamentalmente su dignidad, o para recordarle o para reafirmar su dignidad. Y una persona que tiene dignidad, por supuesto que tiene derechos fundamentales que de esa dignidad se desprenden. Y una manera de respetar su dignidad y de reconocer que esa persona vale solo por el hecho de ser persona y más hijo o hija de Dios, es el respeto irrestricto de todos sus derechos fundamentales, todos, no solamente el derecho a un medio ambiente sano, el derecho, por ejemplo, de nuestros pueblos indígenas a la libre determinación de identificarse como tales, por ejemplo, ¿no? También nuestro derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno. Vamos a avanzar con nuestra siguiente. Fíjense, aquí hay una afirmación de Laudato Si. Ustedes lo están leyendo, disculpen que me olvidé de precisarlo. Las láminas que estoy presentando son un resumen de los números de la Laudato Si que están puestas arriba, ¿ya? Entonces no son textuales, pero esos son los números tomados como referentes. Ustedes, como se van a quedar con muchas ganas de saber más, después van a ir a su casa y en sus comunidades también pueden tomar su Laudato Si y hacer una lectura completa de estos y de los otros números que quieran. Ya, entonces, decía que la ecología social es institucional. ¿Por qué?
porque la sociedad está organizada y se organiza a través de instituciones tutelares, también de organizaciones sociales. Eso es lo que llamamos instituciones o institucionalidad. Entonces, y esas instituciones existen dentro de todos los niveles sociales, empezando por el primero, que es la familia. Y son las instituciones las que regulan las relaciones humanas. Y por eso es importante que nuestras instituciones sean instituciones sanas, que sean instituciones libres. Por eso hablamos mucho también en Laudato Si en relación a luchar contra las injusticias sociales, que tiene que ver con un tema que nos daña como país absolutamente, que es la corrupción. Entonces, a eso se refiere esta afirmación que la ecología social es institucional. Nosotros queremos que el mundo todo sea tal cual Dios lo creó, en armonía, donde todo está interconectado, donde respondamos realmente al plan de Dios. Pues nos dice el documento de Medellín que hay que luchar por el establecimiento de la justicia, rompiendo las estructuras de injusticia social que mantienen a nuestros pueblos de América en situación de opresión. Tanto en la administración del Estado como en las distintas expresiones de la sociedad civil se registran conductas alejadas de las leyes. Esto lo voy a explicar en relación con el punto que está abajo. El Papa Francisco ha querido poner un ejemplo aquí de por qué es importante entender que la ecología social es institucional. Porque el Papa dice, la sociedad está organizada con normas de convivencia social para una convivencia pacífica y armoniosa. Esas normas son las leyes. Si una sociedad no respeta las leyes que tiene para su convivencia armoniosa y pacífica, ¿ustedes creen, pregunta el Papa, que puede esperarse que la legislación y las normas relacionadas con el medio ambiente sean realmente eficaces? Si no respetamos las normas para nuestra convivencia social, podríamos esperar que las empresas, por ejemplo, que vienen de fuera y que realizan actividades aquí dentro de nuestro país, respeten las leyes, o que nuestra propia gente respete las leyes en materia ambiental. Ese ejemplo ha querido poner el Papa para decirnos nuevamente, insistir en que todo está interconectado y que no hay una única crisis ambiental o ecológica, sino que es una crisis socioambiental. Ya, pasamos. Nuestro deseo de toda la vida y hasta después, el anhelado desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Será tener el mall bonito que tenemos acá al frente, yo no me ubico muy bien, pero que nuestras calles estén asfaltadas. ¿Eso es el desarrollo? No solo eso, otra vez volvemos al principio. El desarrollo es la situación de bienestar social para todos. El desarrollo lo habremos conseguido cuando los derechos de cada persona y de todas las personas sean ejercidos libremente y sean gozados integralmente. Entonces, aquí vamos a leer, ya para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurar que se produzca una mejora integral en la calidad de vida humana. Mientras exista una sola persona a quien sus derechos no le sean respetados o que viva, por lo tanto, en pobreza, no podemos asegurar que nuestro país
es un país desarrollado, que nuestros pueblos están viviendo el desarrollo. Por más que tengamos calles bonitas y edificios y todos los centros comerciales ahí, ¿cuánta de nuestra gente tiene acceso a esos bienes, a esos adelantos? ¿Cuánta de nuestra gente tiene acceso a la tecnología, por ejemplo? Entonces, el desarrollo más fácil y más sencillo, de comprender, se dice en la encíclica Solicitudo Rei Socialis, pasar de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Eso es el desarrollo. Pero ¿quién tiene que pasar de esas condiciones menos a más humanas? ¿Quiénes tienen que pasar? ¿Solamente los empresarios? ¿Solamente los que podemos ir al mall? Todos. Especialmente los pobres, porque son el centro de la acción de nuestro Maestro y son el centro de nuestra acción cristiana, de la acción de una iglesia que es samaritana, solidaria y profética. Estos puntos, sí, hay una reflexión que tenemos que empezar a hacerla más cercanamente. Óscar, en la presentación generosa que me hacía, mencionaba que yo tengo una vocación particular, y mi vocación particular es el trabajo con las personas privadas de libertad, la pastoral carcelaria. ¿Y por qué la iglesia está allí, atendiendo a los presos que tanto daño han hecho, habiendo tanta gente inocente que no daña a nadie, que son pobres? Estamos en las cárceles, porque pobrecito el preso, y allí está mi amiga Rosa Aurora, justamente de la pastoral carcelaria local de aquí del Cusco. Miren, porque la iglesia entiende que quienes están en las cárceles son los grandes empresarios que por ahí se les ha juzgado por algún delito que han cometido, o como se dicen, los de cuello blanco son los que están poblando nuestras cárceles. Rosa Aurora nos podría describir cuántos cuellos blancos hay en las cárceles, la cárcel de aquí en Cusco. Ninguno. Porque quienes están en las cárceles son, en la gran mayoría, gente pobre, que ha vivido pobreza antes de llegar a la cárcel. Y no se trata de justificar ni el delito ni el pecado. ¿Han hecho daño a la sociedad? Sí. ¿Han cometido delitos? Sí. ¿Lo deben pagar? Sí. Pero hay una reflexión que tenemos que hacer y reconocer, que cuanta más inequidad social haya y cuantas menos oportunidades tengan nuestros jóvenes de desarrollarse en los diferentes aspectos y niveles de la vida, más propensos están a la manipulación desde el crimen organizado. Es decir, la pobreza no es la causa de la delincuencia, pero sí es un factor de riesgo que contribuye a que nuestros jóvenes, más aún con esta sociedad de consumo donde todos queremos tener el mejor celular, el jean más bonito, en fin, todas esas cosas que mucha gente quiere tener, y los jóvenes están expuestos a esta sociedad de consumo, de un sistema económico, que ya vamos a hablar de eso, que por todos lados nos está diciendo, lo debes tener, mira, qué sé yo, esa casaca, la debes tener, ese celular, ya salió el iPhone 11, no, pero ya está el 14, debo tener ese. Entonces, genera, sí, la pobreza, la inequidad social frente a una sociedad de consumo se constituye en un factor que puede contribuir a la aparición de comportamientos inhumanos, porque las personas, muchas, las que llegan a la cárcel,
son personas que, por ejemplo, no se reconocen parte de la sociedad, por eso la dañan, no se sienten parte de la sociedad, se sienten rechazados, se sienten, como dice allí, en anonimato total, los inexistentes, como dice el documento de Aparecida, los desechables, los descartados de la sociedad. Otra vez, para terminar este punto, otra vez insisto, la Iglesia no justifica el delito, no justifica el crimen, pero sí hay que prestarle atención a aquellos factores de injusticia social que tendríamos que ir trabajando en miras a la prevención. La protección del medio ambiente obviamente que forma parte del desarrollo. No podemos hablar de un país desarrollado en relación a, o más bien, no puede ser un país desarrollado aquel donde se depredan sus recursos naturales y donde se depredan de tal manera que no les sirven para nada al pueblo, a nuestros pueblos, que no les benefician y que todo se extrae, se lleva. Y por eso el Papa nos dice también en Laudato Si que ha llegado el momento de cuestionar el modelo económico que tenemos, un modelo que fomenta el extractivismo, que es la extracción exacerbada de los bienes de nuestra tierra, dañando los ecosistemas, dañando la tierra misma. Ya, pasamos. Y ahí están puestas las citas también. Dale el siguiente, Juancito. Otro elemento de la ecología social. Hemos visto uno que es el desarrollo. Ahora vemos el bien común. Y también, el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Está en la Gaudium et Spes. Ahora, fíjense, otra vez hablamos del conjunto de condiciones de vida, de la vida social, pero condiciones de vida, siempre el magisterio social de la Iglesia se va a fijar o va a poner énfasis en cuáles son las condiciones de vida de la gente, de los pobres. Y el bien común, más fácil decimos, ¿qué es el bien común? Es el bien de todos para todos, no solamente de un grupo. El bien común es para todos. La ecología humana es inseparable de la noción de bien común. Es un principio que cumple un rol central y unificador en la ética social. La ética social, que es lo que debería movernos a todos, a la sociedad, la ética pública, también al Estado. Entonces, eso es el bien común, la búsqueda del bien común. Ayer el cardenal Barreto nos decía que la política se justifica o se entiende en la búsqueda del bien común. Entonces, un elemento del bien común es justamente la ética social que todos nosotros tenemos que llegar a desarrollar, basado, digamos así, en la vivencia de nuestros principios cristianos, evangélicos, en orden a la sociedad. El bien común presupone el respeto a la persona humana, y respetar a la persona humana no es saludar a toda la gente cuando me cruzo por la calle, ¿no? También eso, también es saludar a todos, pero en realidad el respeto a la persona humana significa respetarla en su dignidad y en sus derechos. Y respetar en su dignidad significa reconocer que todos somos iguales porque somos hijos e hijas de Dios.
pero que todos tenemos derechos que se nos deben respetar a todos por igual, sea donde sea que estemos. El bien común va a reclamar siempre el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos humanos que existen. Entonces, como el bien común reclama el bienestar social y el desarrollo de todo grupo humano, aquí hay un llamado fundamental para la Iglesia en su acción solidaria, desde otro principio tan importante como la solidaridad. Siempre unido a la solidaridad va a estar el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es aquel que nos orienta a realizar acciones que tal vez no son nuestro rol, porque corresponden más al Estado, pero que sin embargo, hasta que el Estado pueda atender, nosotros como Iglesia solidariamente vamos atendiendo, que es, por ejemplo, el trabajo de Cáritas. ¿Es Cáritas quien debería promover estas acciones de lucha contra la pobreza o es el Estado, los gobiernos quienes deberían buscar fundamentalmente? Sí, es cierto que es papel de toda la sociedad buscar el bien de todos, pero es fundamentalmente un papel del Estado. Pero como el Estado no llega a algunos grupos, tenemos la acción, por ejemplo, de Cáritas desde nuestra iglesia, que atiende como atendió durante la pandemia. El bien común requiere también de la paz social, de la estabilidad y la seguridad de un cierto orden. Eso tiene que ver con la manera como se organiza la sociedad. Entonces, la paz social significa estabilidad y seguridad que pueda proveer, que pueda asegurar el orden, decimos el orden natural de las cosas. Es decir, cuando se ordena todo en favor de quién, de las personas, fundamentalmente de quienes menos tienen. Ya. Y entonces el bien común va a ser siempre, el Papa dice, un llamado. Yo creo que el Papa lo pone como llamado porque el Papa es muy bueno. Porque yo personalmente creo que los tiempos que vivimos para nuestra iglesia ya no debería ser solamente un llamado a la solidaridad y a la opción preferencial por los pobres. Deberíamos sentirlo exactamente, hermana, como una exigencia. Ya, pasamos al siguiente. Juancito, vaya. Este es el regalito que les vamos a dejar hoy día. Miren, seguramente que varios de aquí han participado en la asamblea, la primera asamblea eclesial que se desarrolló el año pasado y que ha tenido momentos especiales, se ha desarrollado de una manera bastante creativa porque la pandemia no permitía tampoco que se volvieran a realizar de la manera como se realizaban antes. Entonces ha tenido una participación muy amplia, no solamente de obispos, que eran los que habitualmente se reunían en una asamblea de este tipo, y uno que otro delegado laico o sacerdote o religiosa, sino que esta asamblea eclesial ha sido un ejercicio claro y pleno de un caminar en sinodalidad, porque hemos estado todo el pueblo de Dios allí participando, una gran mayoría, yo seguramente que de aquí hay varios que han estado. Ya, y recién en octubre se ha terminado de elaborar el documento de orientaciones, aquí, así como dice aquí, reflexiones y propuestas pastorales a partir de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Ya.
este documento que se llama Hacia una iglesia sinodal en salida a las periferias. Este documento fue terminado de elaborar por el CELAM en octubre, pero se ha publicado y presentado y difundido recién a partir del 1 de noviembre. Así que recién tiene 10 días y por eso yo estoy 9. Gracias. Yo por eso soy abogada, porque hasta sumar me resultaba difícil. Ay, no sé. Gracias. Según Oscar soy buena abogada, pero bueno, Oscar nunca ha sido un patrocinado mío, así que si le creemos o no, ya. Bueno, entonces, como es un documento que está reciencito, seguramente varios de aquí ya lo han visto, pero no lo hemos terminado de leer y de reflexionar todo. Tiene algo más de 100 páginas. Pero está muy fácil y muy atractivo para leer, así que sus comunidades parroquiales, sus comunidades zonales, las comunidades de fe que tienen, ya pueden ir, está en internet. Ya lo pueden ir trabajando, sería bonito que se organicen y lecturas así en pequeños grupos y que les ayuden a esa reflexión. Pero mientras eso llega, yo les voy a presentar aquí, frente a toda la primera parte que hemos visto de lo que significa una ecología social y esa ecología social a donde queremos llegar, vamos a mirar un poco aquí y para América Latina cómo hacemos para llegar a eso que Laudato Si nos pide. ¿Cómo hacemos? Entonces, la respuesta más o menos está en este documento de las rutas para una iglesia en salida. Entonces, fíjense, una primera cosa que reconoce la asamblea eclesial es que nuestros pueblos de América Latina y el Caribe están digamos, muy heridos por grandes inequidades sociales fundamentalmente, pero económicas por supuesto también, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que existen grupos de poder económico. Nuestra América es un continente de mucha pobreza y por eso hablamos de grandes inequidades en este ámbito socioeconómico. Fíjense lo que dice el documento. El sistema socioeconómico que es dominante en América Latina y el Caribe ha producido innumerables víctimas a causa de las injusticias, la marginación y la exclusión social. Y entonces, por eso cada vez hay más pobres, ¿no? El modelo económico, esta es una respuesta a Laudato Si, donde pensé que lo había puesto, pero hay un número específico en Laudato Si, donde el Papa Francisco nos dice, no recuerdo el número, pero lo pueden poner con un buscador de palabras, donde el Papa Francisco nos dice que este sistema económico que es predominante en América Latina y el Caribe tiene que ser cuestionado por nosotros, porque no está produciendo ni desarrollo, ni bien común, ni mejorando nuestras condiciones de vida de nuestros pueblos. Entonces aquí ese punto es retomado también en este documento, donde ya se señala este tema de las injusticias, la marginación y la exclusión social. Y nuevamente aquí quiero repetir lo que en el documento de Medellín se dijo, ¿no? Que es tarea eminentemente cristiana luchar contra las injusticias, contra las estructuras de injusticia social. Tarea eminentemente cristiana, no de los políticos, no dice eso, dice textual. Eminentemente cristiana luchar contra las estructuras de injusticia social.
Aquí sí les he puesto el número textual del documento, ¿ya? En nuestras sociedades prima un sistema económico que tiende a transformar todo en mercadería y a priorizar la ganancia máxima sin considerar los costos humanos, sociales y ambientales. Por eso es una acción de la Iglesia muy fuerte de no solamente criticar el modelo económico, sino también de presentar propuestas de un tipo de economía que sea más solidaria, que esté más al servicio de las personas, que no al gran mercado, donde más bien lo único que interesa parecerían ser las ganancias. La inequidad socava los procesos democráticos y sociales porque daña el tejido social y genera violencias. Miren, este número 50, yo sé que todavía sigue siendo para nuestro pueblo, nuestro país, muy doloroso hablar de lo que vivimos durante la violencia política. Todavía es muy doloroso porque perdimos muchos peruanos y peruanas, pero este número 50, cuando se dice aquí que la inequidad daña el tejido social y genera violencias, nosotros lo hemos vivido aquí cuando sufrimos el conflicto armado interno durante 20 años, porque era desde una ideología totalmente criminal, asesina, ponernos en este plano de lucha de clases. ¿Por qué? Por la existencia de grandes inequidades sociales y una amplia brecha social. De hecho, cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación examinó las causas por las que fueron posibles la violencia aquí en el Perú, la violencia terrorista, señala que uno de los principales factores que favoreció la violencia fue la brecha social y la inequidad social tan grande que existe en nuestro país. Esa causa o factor fundamental para el estallido de la violencia durante el conflicto armado interno, yo les pregunto, ¿la hemos superado? Ni siquiera se está trabajando en muchos sectores. Y como nos duele reconocer que eso somos, mejor lo dejamos ahí guardadito. Y en este documento de octubre nos vuelven a poner el dedo en la llaga. América Latina, tienes que trabajar en esto. Ya. Siempre las víctimas, los más pobres entre los pobres, los descartados que no tienen acceso. Ayer Juan nos recordaba, ¿no? No tienen acceso a las 3 T de las que habla Francisco: trabajo, techo y tierra, ¿no? Las 3 T, los más pobres entre los pobres. ¿Y qué hacen los estados frente a los justos reclamos de nuestros pueblos? Actúan con una lógica absolutamente represiva. Lo llamamos desde un enfoque más jurídico-social, la criminalización de la protesta social. O sea, si protestas, eso se puede convertir en un delito. Por eso criminalización, ¿no? Es decir, se puede convertir en un crimen, es decir, en un delito, ¿no? Entonces, aquel que protesta, aquella persona que protesta, es un acusador, es alguien que puede ser acusado por delitos contra la tranquilidad pública, comunista, terrorista, y no se atiende que es un derecho fundamental reconocido internacionalmente, la protesta social pacífica, por supuesto, ¿no? Pero esto, ¿y qué más? Esta criminalización de la protesta social, como dice Francisco en Laudato Si, cobra la sangre de inocentes. ¿A cuántos de nuestros defensores ambientales han sido asesinados por el crimen organizado,
por las actividades ilegales, por los intereses de grupos. Otra respuesta de los estados es la militarización de territorios por mucho tiempo prolongado. ¿Qué es militarizar un territorio? Como hay organizaciones criminales, entonces se deja esa zona bajo el control de los militares, que no corresponde, porque en un Estado de Derecho quienes cuidan el orden interno son la policía. Los militares, su ámbito de acción es cuando estamos en guerra. Ya, entonces al militarizar una zona, un territorio, ¿qué cosa pasa? Se declaran los territorios en emergencia y se pierden o se limitan ciertos derechos, mejor dicho, gran cantidad de derechos de las personas. Derecho, por ejemplo, no tienen derecho a reunirse, ¿no? El derecho a la asociación, a la libertad de asociación, por ejemplo. Entonces, no se soluciona el problema. Se pone ahí a los militares, eso, la militarización de los territorios, para que cuiden del orden interno, pero las cosas siguen yendo mal. Y son los pueblos originarios, las comunidades nativas y andinas las que sufren, porque imagínense ustedes que de pronto nuestras casas sean invadidas por personas que vienen entre comillas, a cuidarnos, a protegernos, ¿no? Bueno, hay que pasar. Y frente a esas cosas que la Asamblea Eclesial ha constatado, ¿cuál nos propone, cuál nos pide que sea nuestra respuesta? Ya el Cusco se adelantó en su semana social, por eso les decía qué gran capacidad de avisorar cuál es el rol de nuestra iglesia en este momento particular en el Cusco. Entonces, miren, nuestra respuesta, una iglesia samaritana al servicio de la vida en fraternidad. Y hablamos de una fraternidad mística, otra vez que se centra en Cristo, que sabe contemplar, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que es donde descubrimos a Dios. Es decir, descubrimos a Dios en nuestro prójimo, en cada ser humano. Esa mirada mística es la que el Espíritu de Dios nos inspira, nos conduce. Sabe abrir el corazón al amor divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. Aquí está la cita Evangelii Gaudium, la cita dentro de este documento, pero se ha hecho referencia también a algunos otros documentos del Magisterio Social. Y cuando hablamos de la iglesia samaritana, este pasaje del Evangelio lo conocemos muchísimo, ¿no? ¿Qué es ser samaritano? Hacerse prójimo del otro. ¿Quién se hizo prójimo? El buen samaritano, sí. Entonces, ¿qué es hacerse prójimo? Conmoverse tiernamente en el corazón y ayudar con obras concretas. Como lo ha hecho el Cusco, ayer nos han relatado durante casi toda la noche la gran acción que ha tenido acá la iglesia, como las articulaciones que se pudieron hacer con las diferentes instancias en Resucita Perú. Resucita Perú ahora en los tiempos más duros, más difíciles de la pandemia. Pues eso es hacerse prójimo del otro, acciones, mirar con el corazón, abrir nuestro corazón, descubrir en el otro a Dios mismo y ayudarlo con acciones concretas. Pásate el siguiente.
seguimos mirando, encontrando estas maneras de responder, y también nos dice el documento de la Asamblea Eclesial que otra manera de responder tiene que ser con una decidida formación para el compromiso social a la luz de la opción preferencial por los pobres. Por eso les digo que el Cusco aquí se ha adelantado con esta semana social, porque es el mejor espacio de formación que para el pueblo en su conjunto pueden ofrecer, porque aquí estamos sembrando para que ustedes a su vez puedan sembrar también en sus comunidades. Pero esta no es una formación tipo catecismo, ¿no? Porque como nos dice Francisco, la doctrina no enamora. Lo que enamora es Jesús, su evangelio, sus actitudes, su amor preferente por el pobre. Y eso lo descubrimos, por supuesto, en el evangelio, pero lo actualizamos con el magisterio social de la Iglesia, porque es justamente en el magisterio social de la Iglesia donde se nos desvela cuál es el rol de la Iglesia dentro de la sociedad, dentro de los diferentes campos sociales. Entonces, esta formación que requerimos como iglesia o para ser iglesia samaritana está vinculada con ser a la vez una iglesia profética. Ya, así que ustedes acá pueden ir descubriendo los elementos del lema orientador, motivador que tiene la iglesia del Cusco, pues, ¿no? Entonces, de repente alguien del Cusco fue al CELAM y les dictó el documento, pero los elementos que están recogidos aquí en el plan pastoral que ustedes están llevando adelante son los que están acá en este documento. Entonces vamos por buen camino y por ahí tenemos que seguir. Pero esta tiene que ser también una formación evangelizadora que contribuya para una verdadera conversión pastoral. Sí, también tenemos muchas cosas dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra manera de ser iglesia, que tenemos que cambiar. El Papa nos habla mucho de eso, ¿no? Entonces requerimos de una conversión pastoral que nos ayude a reconocer que también tenemos un compromiso ciudadano, que parte de mi compromiso cristiano, bautismal, es ser una buena ciudadana, porque si queremos cambiar la inequidad social, las estructuras de injusticia, entonces nosotros tenemos que actuar en ese mundo de injusticia, tenemos que actuar ahí en ese mundo que queremos cambiar. Porque si no lo hacemos nosotros como cristianos y como ciudadanos, nadie va a venir de Marte para hacerlo por nosotros. Ya. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Y nos propone, no solamente nos dice, miren, nuestra respuesta como iglesia tiene que ir por este lado, sino que nos propone también el documento unas líneas de acción. Y esas líneas de acción, fíjense, otra vez insiste en el estudio de la doctrina social de la iglesia. Para empezar, lo pone primero. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la iglesia se inspira en la palabra de Dios, que nunca cambia, ¿no? La palabra de Dios permanece, pero la doctrina social de la iglesia se actualiza con una lectura de los signos de los tiempos, ¿no? Entonces, sí, así como dice el hermano, siempre evoluciona, porque la sociedad es cambiante. Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer siempre una lectura actualizada de los signos de los tiempos.
Ya, favorecer también la interacción entre todos los miembros del pueblo de Dios. Todos los miembros del pueblo de Dios. Iglesia sinodal. Claro, porque para caminar juntos, esto les deben haber explicado un montón qué significa sínodo y decimos caminar juntos. Ya, pero para caminar uno no camina a ciegas, ni sordos, porque tienes que saber con quién caminas, por dónde caminas, hacia dónde te están llevando y cómo vas a descubrir eso. Ya, bueno, puede ser que confiemos que todos somos buenos ya, pero fundamentalmente se trata de escucharnos, de dialogar, de conocernos para saber con quién vamos a caminar, por qué ruta vamos a ir, hacia dónde queremos caminar. Y acá un elemento fundamental, ayer felizmente que lo ha dicho el cardenal de la Iglesia del Perú, yo lo puedo repetir, también ya lo dijo el Papa, hay que enfrentar el clericalismo. Nuestros pastores no lo tienen todo descubierto, tampoco lo saben todo, casi todo tal vez, no sé, pero todos nosotros tenemos que escucharnos en conjunto, dialogar, conocernos, reconocernos, valorarnos en nuestras diferencias, valorarnos, respetarnos, tolerarnos, pero amarnos para que el mundo crea. Como tú y yo somos uno, así que ellos también sean, para que el mundo crea. Y nos digan así, miren cómo se aman. Y bueno, esto de la generación de estructuras intraeclesiales de trabajo en red. Acá no voy a explicar cómo, porque más bien tendría que subir el Monseñor Lizardo para explicar cómo lo hicieron en Resucita Perú ahora. Ya, eso es caminar en red. Así como lo hicieron, así sigan. Y lo van mejorando. Y bueno, reconocer que nosotros como iglesia no somos un pueblo perfecto, ni somos la sociedad perfecta. Somos parte de la sociedad civil. No nos distinguimos, somos parte de la sociedad. Entonces, como parte de la sociedad civil, tenemos que interactuar con ellas, con ella, con la sociedad. Siempre fijándonos bien con quiénes caminamos y por dónde caminamos, por supuesto que sí. Hay un elemento que se me estaba pasando cuando hablamos del diálogo y de la escucha. Es importante escucharnos, pero también es importante tener apertura a que no siempre se va a hacer lo que yo digo y quiero. Entonces, escuchar no significa que van a hacer lo que yo quiero. O sea, no sé, de pronto les digo, este tipo de micros no usen porque la batería se va rápido. Yo sugiero que no lo usen estos micros así. Pero me vuelven a invitar la próxima semana y yo con gusto vuelvo a venir al Cusco y veo que siguen usando el mismo micro. Y digo, los del Cusco no saben escuchar. Yo les dije que ese micro no vale y siguen ahí, no saben escuchar. Entonces, escuchar no significa que vamos a hacer siempre lo que el otro quiere o dice. Escuchar es un elemento fundamental del diálogo y en el diálogo nos escuchamos todos, discernimos, proponemos, sugerimos, discutimos y decidimos por dónde y cómo seguir. Ya, pasamos al siguiente. Y estamos terminando. Fíjense que el documento señala propuestas pastorales en 6 dimensiones. No les voy a decir cuáles son las otras 5, solamente voy a tomar una que justamente es la dimensión número 5 y es la dimensión sociotransformadora.
Eso tiene que ver con la pastoral social, la acción social que hacemos dentro de la iglesia. La acción de la iglesia tiene que buscar la transformación de aquello que es contrario al plan de Dios. Tiene que buscar la transformación de las estructuras de inequidad, de las estructuras de injusticia. Entonces, esta dimensión sociotransformadora tiene su fundamento en Jesús, en el Cristo que entiende de esta manera sociotransformadora su propia misión. Miren, ¿y cuál es la misión de Jesús? ¿Cómo entiende Jesús su misión? Yo he venido a anunciar la buena nueva a los pobres, proclamar a los cautivos la liberación, a los ciegos la recuperación de la vista, dejar en libertad a los oprimidos. ¿Qué está haciendo Jesús ahí en el cumplimiento de esta misión? Lo está transformando todo. Al ciego le da la vista, al oprimido le da la libertad, está transformándolo todo. Así entiende Jesús su misión. Entonces, esa manera de entender nuestra misión cristiana tiene que ser esa, buscar la transformación. Y buscamos la transformación porque entendemos cuál es nuestra misión cristiana. Nuestra misión como iglesia es única, la evangelización. Evangelizar, hacer presente en el mundo al reino de Dios, con todas las acciones que desarrollamos. Pero la dimensión sociotransformadora está caracterizada por dos cuestiones, características importantes. Uno, que es la perspectiva de denuncia de todo aquello que margina a los grandes grupos, colectivos, personas, ¿no? La denuncia de las estructuras o de las situaciones de marginación. Cuando hablamos de denuncia, ¿no les recuerda algo así como profetas? Profética. Entonces, ser una iglesia profética, creo que por acá dice, ¿no? Sí. Ya. Y la otra característica, una opción siempre preferente por los pobres, solidaria con ellas en orden a su liberación integral. Buscar la liberación de las personas que están oprimidas por diferentes situaciones en su vida. Buscar esa liberación es también asumir el rol profético que desde nuestro bautismo hemos recibido. Ya, pasamos al siguiente. Y el documento nos deja esas líneas de acción para fortalecer la dimensión social de la evangelización, porque la evangelización tiene sus dimensiones. Pero otra vez, aquí solamente estamos hablando de la dimensión social. Favorecer el encuentro con Dios, que no es otra cosa que el encuentro con los más pobres. Y un encuentro con los más pobres donde logremos la incidencia del evangelio, ¿no? De una manera audaz, de una manera creativa. El Papa Francisco habla muchísimo de usar estas maneras creativas para evangelizar, pero también inculturada, comprometida y profética en la defensa y la promoción de sus derechos humanos. Renovar otra vez los procesos formativos en relación a la doctrina social de la iglesia, promover los grupos de trabajo, plataformas digitales, todo lo que la ciencia y la tecnología nos ofrece para impulsar el intercambio de experiencias. ¿En función de qué? Sobre todo, miren el documento lo que nos dice, hay que buscar la transformación, otros modelos, otras formas de hacer política. Ayer ya hemos recordado de hacer la mejor política, pero también otros sistemas o modelos económicos que estén orientados al desarrollo verdadero, que es desarrollo humano integral y al bien común.
crear y fortalecer programas que desarrollen la justicia social basados siempre en el reconocimiento de la dignidad y los derechos fundamentales o derechos humanos. Entonces, mis queridas hermanas y hermanos, ser discípulos misioneros de una iglesia samaritana, solidaria y profética es hacerse prójimo, es conmoverse tiernamente en el corazón y ayudar con obras concretas, es compadecerse ante la miseria, es también inclinarse hacia la víctima, levantar al caído, sostener al frágil, integrar al excluido. Estar convencidos que ante tanto dolor que aflige al mundo, la única salida es amar como el samaritano. Y agrego también, es tener presente y hacer vida lo que el profeta Miqueas nos dice. Solo 3 cosas te son exigidas. Solo 3 cosas. Practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente con tu Dios. Ahora, queridas, queridos, si van a aplaudir, hagámoslo como reafirmación de nuestro compromiso por ser discípulos misioneros de una iglesia samaritana, solidaria y profética. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Silvia, por la participación. Muy bien, continuamos y damos el segundo paso de nuestra jornada. Entonces, vamos a la participación de los panelistas. Vamos a invitar a nuestro hermano Manuel Guapaya, secretario general de Cáritas del Perú, para que pueda hacer su participación. Estimado Manuel, escuchamos. Gracias, Oscar. Buenas noches con todos. Agradecer en primer lugar la invitación. Es para nosotros una alegría y también un desafío estar presente en esta jornada social aquí en el Cusco. Conversaba con Monseñor Nan, el presidente de Cáritas, y me decía, es importante estar presente porque la Iglesia tiene una gran tarea y tiene una gran responsabilidad desde estas jornadas sociales. Y creo, como corroboro las palabras de la doctora Silvia, ustedes se han adelantado en este caminar y creo que están marcando un camino y una forma de vincularnos a través de este desafío que se nos plantea. En referencia a esta temática de ecología social y pobreza, yo quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, la doctora lo ha señalado con mucha claridad, todo está íntimamente relacionado. Es decir, ecología social y pobreza está en una relación muy cercana y permanente. Es más, en la Laudato Si, en el número 118, se nos habla de lo siguiente. Dice, no habrá una nueva relación con la naturaleza sin un nuevo ser humano. No hay ecología sin una adecuada antropología. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos el cuidado de la casa común, que si nosotros queremos un lugar donde se respete todo el tema de la naturaleza, todo el tema del medio ambiente, tenemos que partir por el ser humano, tenemos que partir por el hombre. Y eso es lo que también la doctora ha ido insistiendo constantemente. Cristo, como bien dice ella, tiene una opción preferencial, y su opción preferencial es su opción preferencial por los pobres, ¿no? Y hoy que hablamos de sinodalidad,
Yo quisiera plantearles a ustedes una pregunta para que también se lleven ustedes a sus domicilios, a sus casas, a sus trabajos, a sus catequesis. ¿Cómo podemos hablar hoy de sinodalidad, ya, frente al pobre, frente a aquel que sufre, como decía la doctora, frente a aquel que está privado de su libertad, ¿no? Frente a aquel que es tratado de manera injusta? ¿Cómo hablar de sinodalidad? Porque la pregunta o el camino de la sinodalidad, el Papa lo plantea como pueblo de Dios. Y pueblo de Dios somos todos, desde aquel que está privado de su libertad hasta cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta fundamental aquí es: ¿ese camino de sinodalidad lo estamos haciendo también con ellos? ¿Estamos caminando de la mano con ellos? Y aún incluso mucho más fuerte, tomando el ejemplo del samaritano, como decía el Papa en la primera Jornada Mundial de los Pobres, ¿estamos besando sus heridas? ¿Estamos acariciándolos? Entonces, es una pregunta que nosotros creo que tenemos que plantearnos desde esta perspectiva de la sinodalidad. Vivimos en un país donde más del 60, casi el 70%, está promovido, está llevado a través de la informalidad. ¿Y qué significa la informalidad? Significa las puertas abiertas a la corrupción, las puertas abiertas al abuso, las puertas abiertas a todo. Frente a esa informalidad, ¿no? La doctora tocaba el Laudato Si del número 147, decía el anhelado desarrollo, y planteaba la pregunta: ¿qué es el anhelado desarrollo? ¿No? Decíamos, y dice la Laudato Si, la mejora de la calidad de la vida humana. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la vida humana? Yo aquí quisiera tocar, como administrador que soy, un principio que a nosotros nos enseñan, que es la pirámide de Maslow. Y Maslow en su pirámide tiene 5 partes. Y la primera es la fisiológica. Y dice: el ser humano no va a estar tranquilo y no va a vivir tranquilo, no va a trabajar tranquilo si no tiene cubierta su primera necesidad, que es la fisiológica. ¿Qué quiere decir eso? Que si no tiene alimentación, que si no tiene descanso y que si no tiene cuidado. Y lo segundo que dice es que la segunda necesidad básica es la seguridad. ¿Qué es la seguridad para Maslow? ¿Y qué es la seguridad que se habla en la administración? Y que aquel que dirige una empresa, aquel que dirige una organización, aquel que tiene una responsabilidad sobre otros debería asumirla, es un empleo digno, recursos adecuados para el ser humano, una moral digna, que sea capaz de llevar una vida familiar, que tenga salud y que tenga derecho a una vivienda. Son las dos partes básicas de esa pirámide. Y en la administración nos enseñan que, y nos dicen frente a una empresa, por ejemplo, ¿no?, que si un trabajador no tiene cubierto eso, ese trabajador nunca va a trabajar de la mejor manera. Porque siempre va a buscar una mejor posibilidad, porque él quiere aspirar, como todo ser humano, como cada uno de nosotros, a autorrealizarnos. ¿Ya? Entonces, ese camino de autorrealización es el camino también que nosotros, desde la perspectiva de la Laudato Si, de la Fratelli Tutti, que decía ayer el cardenal Barreto, tenemos que ir enlazando, ¿no? ¿Cómo queremos nosotros tener una sociedad más justa? Una sociedad donde la pobreza quede desterrada. Pues tenemos una gran tarea. Y hoy tenemos una herramienta excelente, que es la sinodalidad. Porque a través del camino de la sinodalidad, nosotros podemos encontrar una mejor posibilidad para brindarle a aquellos que más necesitan mejores posibilidades, ¿no? Y después también, bueno, nosotros en Cáritas siempre hemos reconocido que SEAS es un especialista en formación. Nosotros estamos más destinados
a la acción, al día a día, a salir a una cosa, otra tarea, pero reconocemos mucho en SEAS esa capacidad de formación, y hoy la doctora Silvia lo ha demostrado con creces al respecto, y yo creo que eso es también un desafío no solo para nosotros, sino para todos. Y yo aquí les quiero contar en relación a la pobreza un tema. Ustedes saben que en el mundo, por ejemplo, se pierden anualmente 931 millones de toneladas de alimentos. ¿Ya? Es escandalosa la cifra. No son 931 toneladas, son 931 millones de toneladas que se pierden en el mundo, de los cuales el 61% de esos 931 millones se pierden en el hogar, ¿ya? Se pierden en la casa. El 26% restante se pierde en los restaurantes, en los lugares de comida, y el 13% en los negocios, ¿no? Entonces estamos hablando de una magnitud muy grande. Ahora, si eso que está en el mundo nosotros lo traemos al Perú, las cifras oficiales dicen de que alrededor de 13 millones de toneladas de alimentos se pierden al año en el Perú. Nosotros hablamos de que no hay pan para aquellos que más lo necesitan. 13 millones de toneladas perdemos al año. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Y de esos 13 millones, saquen ustedes el 61% que se pierde en los hogares, y es decir, las cifras del Perú dicen que cada persona, cada uno de nosotros, pierde en promedio, o bota en promedio, 68 kilos, ¿ya? 68 kilos de alimentos al año. Ahora, con estas cifras que tenemos, es decir, de esos 13 millones, tenemos, si consideramos las cifras de los nutricionistas que dicen que cada ser humano requiere como seguridad alimentaria 2 kilos de alimentos diarios para vivir, requiere 2 kilos de alimentos diarios para vivir. Estamos hablando alrededor de 700 y tantos kilos al año. Si nosotros en el Perú perdemos 13 millones, la pregunta es, ¿a cuántos millones de peruanos podemos alimentar nosotros? Simplemente evitando que eso se pierda. Y de esos 13 millones, saquen la cuenta ustedes, ¿cuántos son 61% que desperdiciamos nosotros en nuestros hogares? Que muchas veces compramos y no nos damos cuenta y lo dejamos en el frigider, de pronto ya está hongueado, está esto, y lo botamos. O compramos las ofertas, pague 2, lleve 3, ¿ya? O 3 por 1, o 4 por 3, lo que sea, ¿no? Y lo decimos, oye, qué buena oferta, la guardamos. Y de pronto, o sea, no está mal, ojo, no está mal comprarlo, pero el tema es, si yo sé que eso no lo voy a usar todo, ¿soy capaz de ofrecerlo al otro? ¿Soy capaz de crear algo articulado de tal modo que que podamos como sociedad brindarle ese paso inicial a aquel que más lo necesita, una seguridad alimentaria? ¿Saben ustedes que después de la pandemia las cifras dicen de que estamos entrando en un proceso de que casi el 51% de la población peruana corre un riesgo de seguridad alimentaria? ¿Qué quiere decir? Que en algún momento de su paso, digamos, puede correr el riesgo de no tener alimento, ese 51% de la población. O sea, si nosotros apuntamos a este tema de la pobreza, de disminuir la pobreza, de disminuir el hambre, de regalar una sociedad más justa, tenemos también aquí una tarea educativa, educacional, desde nuestra propia experiencia. O sea, la pobreza no solo se transforma a través de la lucha por una justicia
¿ya? Ese es un punto esencial y valioso de la justicia, de que las leyes se cumplan, de que haya una sociedad con valores y todo lo demás. Pero también hay un aspecto que no deberíamos olvidar nunca, que la pobreza, ¿ya?, la erradicamos desde nuestros hogares, desde nuestra familia, desde nuestro núcleo. Entonces tenemos que crear esa conciencia. Yo creo que esta jornada social nos invita fuertemente en ese aspecto que creo que la doctora lo decía muy bien, tomando el documento del CELAM, decía: una iglesia samaritana al servicio de la vida en fraternidad. Tenemos que hacer eso. Somos todos acá iglesia, desde la jerarquía hasta cada uno de nosotros que somos el pueblo de Dios, y estamos llamados a esa iglesia samaritana al servicio de la vida en fraternidad, ¿no? Tenemos desafíos. Yo les planteo estos dos desafíos: el desafío de la sinodalidad a través de aquellos que más sufren, y el desafío educativo de ese tema, de estos números que les he dado de comida, de alimentos, más que de comida, de alimentos. ¿Cómo nosotros podemos mejorar eso? Ese es un proceso educativo. Son dos aspectos que yo creo que podríamos llevarnos también a nuestra casa como una tarea, y que sea un complemento de todo lo que ha dicho. Bueno, la doctora nos ha dejado también una tarea muy grande. Oye, volver a releer la Laudato Si, volverse a empapar, a leer el documento de la Asamblea Eclesial, y entonces es toda una tarea, pero creo que estamos llamados justamente a este desafío. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel, por la intervención y por esas cifras que efectivamente nos comprometen muchísimo, ¿no? Y ahora está con nosotros nuestro hermano Alberto Carpio, como les decía hace un momento, en nuestro Cusco, el señor de Cáritas, secretario general de Cáritas Cusco, para que podamos escuchar su intervención. Alberto, por favor. Gracias a Dios por esta oportunidad. El día de ayer, al escuchar al cardenal, él dijo una frase que yo considero una especie de muy buena referencia para todos nosotros. Él dijo: esta iglesia cusqueña tiene vida. ¿Por qué? Porque allá la hermana Silvia estaba hablando de su feria, de sus hierbas, ¿no?, ahí al frente, trabajando. La hermana Tula hablaba de construir su cerco, no sé, quería hacer cosas allá, grupos hablando con alegría. Y acá nuestros invitados también decían: oye, esta iglesia realmente está activa. Y creo que eso lo debemos mucho a nuestros pastores, ¿no? Monseñor Lizardo ayer decía: ya conozco el Cusco, ya ahora sí conozco todo el Cusco, he visitado todas las parroquias, ¿no? Y Monseñor Richard, creo que ha ido 5 o 6 veces todo el Cusco, la misma ruta, ¿no? Cuando alguna vez leí esta fabulosa obra de Víctor Hugo, Los Miserables, que el que no la ha leído lo recomiendo, empieza precisamente hablando de Monseñor Miriel, allá por 1815, la época de Napoleón, ¿no? Y era un monseñor peculiar, que lo primero que hacía era, como Monseñor Richard, conocer todos los lugares de su diócesis, ¿no? E iba a los lugares, hasta los lugares más alejados y peligrosos. Y alguna vez, trabajando en las alturas de Acomayo, haciendo nuestras actividades de siempre allá en la zona rural, trabajando con los preferidos del Señor, como decía la doctora Silvia, un poblador me dice: ha llegado el arzobispo del Cusco, está por ahí atrás. Y yo no creía, sinceramente. Arzobispo del Cusco, no creo, ¿no? Yo era el primer incrédulo. Pero mientras hacíamos nuestras actividades, se apareció Monseñor Richard un poco para verificar y saber qué estuvimos haciendo, y realmente fue una sorpresa muy grata para mí de que nuestro pastor, nuestro líder espiritual, esté viendo las actividades de su iglesia in situ, ¿no? Y es por eso, creo yo, que esta iglesia cusqueña representada en cada uno de ustedes expresa vida, y eso me encantó de lo que dijo Monseñor o el cardenal Pedro el día de ayer. Un poco mi trabajo, lo que quiero hacer es que todo lo que nos ha explicado la doctora y los comentarios que ha hecho Manuel de Cáritas del Perú,
Es un poco cómo lo traducimos desde una de las áreas pastorales de la iglesia, cómo lo llevamos a la práctica. No nos quedemos, y ese es un poco el mensaje que también nos da la autora, no nos quedemos en solo analizar los documentos, reflexionar y quedarnos allí, ¿no? Sino que también seamos una iglesia en salida y llevarlo a la práctica. Quiero un poco compartir con ustedes de cómo en este contexto Cáritas Cusco va trabajando estos temas y lo va llevando a la práctica. La Cáritas en realidad tiene dos dimensiones, una dimensión samaritana y una dimensión de promoción al desarrollo. ¿Y dónde está nuestra fuente de inspiración? Más o menos hace 2000 años llegó un niño llamado Jesús, y cuando era más o menos joven, como ya nos dijo ayer también Monseñor Pedro, nos dio un nuevo mandamiento, ¿no? Que dice amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esas dos palabritas, Dios y prójimo, van unidas, ¿no? Y en Cáritas lo que hacemos es precisamente prepararnos para cumplir ese revolucionario mandamiento que hace más de 2000 años un joven, ¿no? Jesús nos las dio, ¿no? Entonces en Cáritas no les llamamos trabajadores, los llamamos hermanos, ¿no? Miembros de la iglesia, que efectivamente nos consideramos, no sé si sea muy atrevido, nos consideramos misioneros y discípulos en salida. ¿Y por qué decimos esto? Es un poco por la acción que venimos realizando. La iglesia siempre está al lado de la población en las situaciones más difíciles, y lo mismo cada uno de ustedes, ¿no? Conozco de cerca el trabajo de cada uno de ustedes. Alguna vez hemos coordinado, como dice Oscar, ¿no? El Señor de Cáritas, ¿no? Algunos me dicen el padrecito, pero ahí estamos trabajando. Y me acuerdo que estuvimos en el tema del terremoto de Camaná, estuvimos en el terremoto de Ica, estuvimos en las lluvias del 2010 que asolaron nuestro Cusco, trabajando allí, ¿no? Y antes de la pandemia estuvimos en Quillabamba. No se olviden que el 2019, marzo más o menos, hubo unas lluvias que produjeron un desembalse de las lluvias, y con la ayuda de Cáritas del Perú, de empresas de transporte, una serie de entidades, estuvimos llevando. Monseñor Richard nos decía, apoyen. Entonces estuvimos por Quillabamba, a pesar de que Quillabamba no es la jurisdicción de la arquidiócesis del Cusco, es Puerto Maldonado, Madre de Dios, ¿no? Pero estuvimos allí coordinando también con ellos previamente, y regresando la pandemia. Algo realmente inexplicable que jamás ninguno de ustedes, ni en sueños, lo habíamos pensado vivir tan de cerca. Yo me acuerdo que cuando llegaban las noticias de China, yo decía, es China, ¿no? Ahí. Pero llegó tan pronto que nos cogió realmente sin ninguna preparación. Nadie sabía qué hacer. Y entonces Monseñor Richard nos convocaba y salgamos a apoyar a los más pobres, al migrante interno, al migrante externo. Quizá nosotros en esa red de familiares, de amigos, pudimos sobrevivir, pero había otros hermanos, ese prójimo, ¿no? Ese desvalido que estaba allí, que realmente la estaba pasando terriblemente. Y la solidaridad de empresas, de personas, ahí se nota, ¿no? Es una solidaridad inmediata. Todavía no es el amor, no es el Cáritas en veritate. Y salimos los chicos de Cáritas, como les dije, más miembros de una iglesia que trabajadores por un contrato formal y todo eso. Salimos a las calles a llevar las primeras bolsas de alimentos. Me acuerdo que una cooperación nos obsequió unos mandiles blancos, ¿no? Al principio nos pusimos todo, una mascarilla, una gorrita más, un ponchito, unos guantes, doble mascarilla, unos lentes protectores, y la gente pensaba que veníamos a recoger a los difuntos, a los cadáveres, y se escapaban de nosotros, pero no, eran las bolsas de alimentos que desde la iglesia estuvimos haciendo llegar
a nuestros hermanos, ¿no? Y por eso es que decimos que efectivamente Cáritas cumple un rol samaritano. Tenemos que acudir al enfermo, tenemos que ayudar al desvalido, al pobre, al marginado, al excluido. No podemos preguntarle en ese momento a esta persona, ¿cuál es tu plan de desarrollo de acá a 5 años? No, tenemos que acudir inmediatamente. Y esa es la labor de Cáritas. Y es por eso que los que trabajan en Cáritas son católicos. La mayoría de ellos provienen de las parroquias. Esa es una condición, la única condición que exigimos en la Cáritas, porque la Cáritas no es una ONG. No estoy diciendo que las ONG sean malas, pero no somos una ONG, somos iglesia. Y tenemos que realmente ser testigos del amor de Dios. Primero tenemos que demostrar eso, ¿no?, con nuestro ejemplo. Ya Monseñor alguna vez nos dijo, eso no se aprende, eso no enseñan en ningún lado, lo tienes que vivir. Si vives el amor de Dios en tus actos, ese es un testimonio efectivamente de que eres miembro de la Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, Cáritas estará siempre, antes, durante, después de cualquier circunstancia adversa a nuestra población, estará allí. Y lógicamente nuestros pastores siempre nos están ayudando, apoyando, guiando, aunque muchas veces ellos ingratamente sean maltratados a través de diferentes medios, como lo hemos visto últimamente. Pero esas cosas ya lo ha dicho el mismo Papa. Cuando eres una iglesia en salida, palos te va a caer, pero eso demuestra que estás trabajando, que estás haciendo lo que realmente nuestro Señor y nuestro Jesús, amigo mío, hace 2000 años ya nos dijo. Esa es la primera dimensión de la Cáritas y la queremos cumplir siempre como un testimonio de nuestra fe personal de cada uno de los que trabajamos en Cáritas. Les decía que hace 2000 años vino un niño en una cuna muy humilde a realmente traernos un mandamiento de amarnos entre nosotros como a uno mismo. Y después, en el siglo XII, vino al mundo un tal Giovanni de Pietro, más conocido como Francisco, ¿no? San Francisco, pero él sí en cuna de oro, porque venía de una familia muy acaudalada, pero él practicó realmente y entendió lo que era el verdadero amor de Dios, ¿no? Y él tanto amaba a Dios que en todo veía a Dios, ¿no? En toda la creación, amaba a los animales, a la naturaleza, era realmente una persona excepcional. Y creo que ese mensaje también lo hemos asumido como Cáritas, porque hemos entendido en primer lugar, como nos ha explicado la doctora, que la pobreza no es solamente una carencia material, la pobreza es multidimensional. Y por lo tanto, una vez que nosotros ayudamos al desvalido, al marginado, al excluido, entramos con una propuesta de desarrollo personal. Ya hemos hablado del bien común, y el bien común presupone el respeto a la persona humana. Seguramente muchos de ustedes en la labor que vienen haciendo a diario han encontrado una persona sin dignidad, han sido tanto humillados, han pasado tantas situaciones que cuando tú ves a una persona sin dignidad, incluso baja la mirada, ¿no? Baja la mirada y no puede hablar, tiene miedo de hablar. Es realmente triste encontrar una persona así, pero empezamos a trabajar. Por eso no solo es regalarle, no es darle medicina, no es darle una ropita, una bolsita de alimentos y que se vaya, no. A veces hacemos eso porque, bueno, hay personas que sí lo necesitan por esa coyuntura, ¿no? Hay personas, me acuerdo, hay un hermanito, es jubilado, él dice, ¿no? Ya mis hijos se olvidaron de mí, tengo casa, pero a veces no tengo alimento, Señor, necesito una bolsita de alimentos. Pero, Señor, ya le hemos dado, creo que una buena dotación. No, hermanito, más bien ustedes me están debiendo, eso fue en enero, me deben lo de febrero, marzo, abril, junio, ¿no? Entonces entendemos a estos hermanos, pero tenemos que buscarles una salida, tenemos que buscarles con ellos, juntos,
determinar y mejorar su dignidad de vida, ¿no? Ya lo decía la doctora, literalmente en la encíclica, para que pueda hablarse de un auténtico desarrollo, habrá que asegurarse que se produzca una mejor calidad de vida humana. ¿Cómo hacemos eso? Siguiendo dando frazaditas, alimentos, no. Entonces Cáritas, en ese sentido, que está premunido de profesionales de todas las disciplinas, empieza a trabajar con las comunidades, con los preferidos del Señor, tanto en zonas urbano-marginales como en zonas rurales, y empezamos a trabajar su proyecto y plan de vida. Solo un caso nada más para que podamos entender cómo venimos trabajando desde Cáritas, el tema de la mujer. Y nosotros, cuando decimos que entramos a trabajar con ellos, no es por 10 meses, no es por un año, no es por 2, generalmente con la ayuda de la cooperación internacional, y ahí debo agradecer especialmente a la cooperación del gobierno vasco, trabajamos en un promedio de 10 años. ¿Por qué? Porque les cuento que en la mayoría de las zonas rurales, hace 10 años más o menos, o 15, ustedes podían encontrar a una mujer invisibilizada ante el Estado, y ante la comunidad, y ante el municipio. ¿Por qué? No tenía DNI, no sabía leer ni escribir. Es decir, ante el Estado no existía esta persona. Entonces la Iglesia empezó a trabajar en temas de educación, en coordinación con las entidades del Estado, sacar un DNI a esa señora. Eso es un paso, quizá ahora para cada uno de nosotros muy fácil, ¿no? Pero hace 15 años un poco difícil. Y hacer entender esto en el contexto de la comunidad, también muy difícil, porque la comunidad también invisibilizaba a la mujer. Una mujer en la zona rural que pierde al esposo, por ejemplo, pierde la mitad de los derechos en la comunidad, del acceso, por ejemplo, al terreno, ¿no? Pero seguimos trabajando con ella, trabajamos temas de autoestima, trabajamos temas de lucha contra la violencia hacia la mujer, y llegamos a un punto en el que esa señora ya tiene la capacidad de mirarte a los ojos y de hablarte con toda sinceridad y con toda franqueza de su problema. Es allí cuando nosotros entramos ya a trabajar con ellos propuestas de desarrollo más del orden económico, ¿no? Ahí, por ejemplo, un caso simpático es, si ustedes van saliendo por la zona de Corao, por la zona de Huancar, hacia Yaorisque, por cualquier zona del Cusco, van a ver ustedes estos fitotoldos, ¿no?, que se están instalando por todo lado. Estos los ha iniciado también Cáritas, ¿no? Y es increíble cuando a esta señora que ha salido de todos esos procesos de invisibilización, de marginación, de exclusión, y mucho más las señoras del campo, porque son doble o triplemente marginadas. Uno por su condición de mujer, otro por su condición rural y otro porque no habla el español, ¿no? Entonces estas señoras que reciben apoyo directo de nuestra iglesia ya empiezan, por ejemplo, a generarse en esos fitotoldos la producción de fresas, la producción de rocotos, la producción de hortalizas. Empiezan a ir al mercadito del pueblo y empiezan a generarse los primeros ingresos propios. Y trabajamos el tema de familia con los acuerdos de equidad entre varón y mujer, ¿no? Les hacemos entender que ambos son responsables de la familia. Y es lindo ver a la señora cuando dice: ahora yo sí aporto a mi familia con lo que he trabajado. La venta de mis rocotitos ha sido interesante y aquí está el aporte para mi familia. Mi esposo está también aportando con su trabajo y nos va mejor. Y tú la ves a esta señora que ha recuperado la dignidad, ha recuperado esa confianza que jamás tuvo, y que ella sí puede hacer muchas cosas. Por lo tanto, podemos decir que desde la iglesia hemos venido trabajando en ese sentido, y consideramos que esa puede ser una forma de llevar a la práctica todo lo que ahora nos ha expuesto la doctora, ¿no? Estamos trabajando el tema de la persona con dignidad por ser hijos de Dios, y el manejo de la ecología, principalmente la del campo, ¿no? Ya en la encíclica nos ha dicho,
no es un problema social por un lado y un problema ecológico, es integral, nos lo ha explicado la doctora también, ¿no? Entonces, por lo tanto, la Iglesia no comete ese error de solo ir a hacer una cuestión técnica y a mejorar y a engordar los puyes y a producir cosas, no. Hacemos un trabajo, un abordaje integral, obviamente con un sentido y un enfoque de acompañamiento, no de imposición. Ese es el trabajo de nuestra Iglesia. Y realmente eso nos encanta, nos llena de emoción como católicos, ¿no? Como trabajadores de Cáritas, realmente nos llena. Y en Cáritas, ya para concluir, hemos puesto, cuando ustedes nos visiten en la parroquia de San Blas, que estamos allí, al ingreso hemos puesto un gran cartelón, parecido al que está allí, pero ahí dice lo que el Papa Francisco nos ha dicho, y quisiera compartirlo con esto, porque eso es, para los que trabajamos en Cáritas, es nuestra inspiración, nuestro motor y nuestro aliento. Y dice así: ve con amor hacia todos, porque tu vida es una misión preciosa, no es un peso que soportar, sino un don que ofrecer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto, por esa participación, muy interesante. Y bien, muchas gracias también a ustedes por haber colaborado con la dinámica esta noche y por haber acercado las preguntas que vamos a hacer ahora inmediatamente a la expositora y a nuestros panelistas. Vamos a tratar de tomar en cuenta las consultas y los aportes que nos han hecho llegar todos, ¿no? Primero hacemos la consulta a la doctora Silvia. ¿Cómo promocionar la ecología integral en un país extractivista, con brechas sociales y materiales como es el Perú? Luego, ¿cómo hace la Iglesia una ecología social en una Amazonía que se va desangrando y perdiendo a sus luchadores y sus raíces, mientras que en la capital de nuestro país los políticos aprueban leyes que no dejan defender sus creencias? Y finalmente, ¿qué aporta la Laudato Si en el compromiso en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible? Pues gracias por estas preguntas, porque solamente responderlas es bien desafiante. Y voy a intentar, porque ya el extractivismo y es mencionado en Laudato Si. Ciertamente en un país como el nuestro, justamente como parte del modelo económico que tenemos, hay una preponderancia del extractivismo. Como decía, es la explotación exacerbada que daña nuestro medio ambiente, nuestros recursos, son digamos, extraídos de esta manera exacerbada. La Iglesia, digamos, hay organizaciones dentro de la Iglesia que justamente trabajan propuestas y alternativas al extractivismo y al desarrollo. SEAS forma parte de algunos de estos organizaciones. Por ejemplo, nosotros formamos parte de la gran red internacional que está también a nivel latinoamericano y en el Perú, de la red Iglesias y Minería, donde justamente desde una comprensión más ética del destino común de los bienes, se plantean otras formas y otros modos de las actividades económicas que se desarrollan en el país. Miren ustedes, cuando preguntan sobre las leyes
que no permiten defender o asumir la ecología social o la ecología integral. Aquí hay muchísima razón, es tal cual la pregunta se ha hecho: ¿cómo promover la ecología social o la ecología integral en un país como el nuestro, con este tema de leyes que son desfavorables para el cuidado de la casa común, por ejemplo? Y esto también vinculado al extractivismo, lo que les voy a comentar en este momento. Ustedes saben que esta semana se está desarrollando en Lima justamente el CADE, ¿no? Que es esta reunión de los empresarios en el país. Pero como parte de un trabajo de organizaciones de la sociedad civil que justamente tienen esta línea de buscar alternativas al extractivismo y propuestas de modelos de desarrollo distinto, ¿no? Más, que sea más conducente a, como lo señala Francisco, desarrollo humano integral. Se está desarrollando por primera vez de modo paralelo al CADE, se está desarrollando la Semana Nacional de Empresas y Derechos Humanos. Y como parte de esta red de organizaciones de la sociedad civil que llevan adelante esta Semana Nacional, también está CEAS. Y cuando está CEAS, se puede reconocer que está la Iglesia presente también como parte de la sociedad civil, trabajando y articulando en red, como lo hacen acá en Cusco, pero para una labor específica que tiene que ver con el tema de empresas y derechos humanos. ¿Qué significa empresas y derechos humanos? Es toda una acción ética que busca que las empresas extractivas que vienen de otros países, cuando vienen al Perú, desarrollen sus actividades extractivas respetando las mismas leyes que respetan en su país aquí. Eso desde una concepción ética. ¿Por qué? Porque acá en nuestro país hay muchos aspectos que no están normados o regulados. Y fíjense ustedes, mientras hoy leía un artículo de Paul Marquette, que él decía, mientras en el CADE se sigue señalando las actividades extractivas, en particular la minería y la empresa privada que es la que va a generar recursos y que es la manera de salir adelante y llegar al desarrollo, entre comillas, porque ese tema del desarrollo es una visión estrictamente económica y para nosotros, como lo hemos dicho, desarrollo alude al desarrollo humano integral, ¿no? Tiene otros aspectos además del económico, y el económico no es el corazón del desarrollo humano integral para nosotros. Entonces, mientras ellos, en el CADE se está discutiendo eso, y las empresas señalan que las barreras burocráticas que les impiden trabajar para generar riqueza aluden a normas de protección del medio ambiente. En este encuentro Semana Nacional de Empresas y Derechos Humanos están reunidos también las personas afectadas en su salud por acción de las empresas extractivas que están presentes aquí en el Perú. Y más bien allí se está discutiendo normativas que son necesarias para asegurar o garantizar el derecho a la vida y a la salud de estas personas afectadas. También se está discutiendo sobre la necesidad del establecimiento de leyes, en este momento una ley que se llama la Ley de la Debida Diligencia, que significa que las empresas deben respetar de manera simple o más sencilla, quiero explicar esto, que las empresas deben respetar
los derechos de las comunidades, de los pueblos y de las personas donde desarrollan sus actividades. Entonces, miren ustedes, las lógicas son absolutamente distintas y la Iglesia, si quiere realmente trabajar por el bien común y el desarrollo humano integral, necesariamente tiene que intervenir y participar en aquellos espacios donde se está luchando por la transformación de las estructuras que no responden al bien común. Eso, para no extender. Muchísimas gracias, doctora Silvia.